Bueno, de aquí en adelante, el que se sienta solo es que no se ha dado cuenta. Somos 8.000 millones de humanos, hijo de madre. 8.000 millones y yo le tuve que prestar la plata justo al humano que no paga. Bueno, pero qué falta de olfato, ¿no? Eso sí, se me hace el colmo. Después de estar un año casi en impacto económico y no saber a quién prestarle plata. Bueno, ¿con qué vamos el día de hoy entonces? ¿Quieren que hablemos del buen momento del dólar o quieren que hablemos del buen momento del PIB? Uy, Mauricio, de ambos, súper importantes. Veamos. Suena PIB, Producto Interno Bruto. Listo, muy bien, entonces nos vamos con los dos. ¡Uepa! ¡Qué uñas! Uñas felinas, mejor dicho. Mejor dicho, para Impacto Salvaje, Mauricio, me lo hice en un emprendimiento que se llama El Imperio de las Uñas, que está creciendo como no te imaginas. Esos negocios de las uñas son buenísimos, están por todas partes, desde las 5 de la mañana atienden. Bueno, vamos a hacer una nota sobre el imperio de las uñas, exactamente. Bueno, yo les tengo una entrevista con Amora Carvajal, Carvajal con B larga. Bueno, la primera Carvajal con B larga que yo conozco, pero ¿quién es ella? Es la presidenta de PROMPERÚ, se vino a Bogotá porque estamos en Expo Perú en Bogotá. Se tomaron a Colombia los peruanos en este momento con Expo Perú. Vamos a ver de qué se trata eso. Vamos a hacer la entrevista. Y finalmente, Pipe, te he notado muy veloz y audaz. ¿Cómo es la cosa? Sí, porque estuve conociendo el primer carro diseñado y hecho en Colombia para carreras de alta duración. Bueno, primer carro colombiano fabricado en el país para competencias internacionales. Hay que hacer una nota sobre eso. Y yo creo que esa gente que hace esos carros es, pero verdaderamente... vamos a arrancar. Vamos. Pareciera que el análisis económico siempre viene cargado de cosas negativas y malas noticias. Sin embargo, esta semana al parecer hay una excepción porque hay buenas noticias con relación al dólar y también al PIB. Mauricio, ¿cuáles son esas buenas noticias? Bueno, en primer lugar arranquemos por el dólar, porque es que no hacen sino decirnos, ustedes cada vez que el dólar se dispara hacen programa especial y análisis y no dicen nada cuando baja el dólar. Ojo a lo siguiente. El descenso que ha tenido el dólar en los últimos días ha sido significativo. Vean ustedes, estamos en niveles casi que de 4.800, 4.700 niveles que no venían desde hace varias semanas. ¿Cuáles son las causas de ese fenómeno? Yo diría que son por lo menos 4, algunas externas y otras internas. Externas, el dato de inflación la semana pasada en Estados Unidos salió por debajo del que se esperaba. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente los aumentos de tasas de interés en Estados Unidos van a ser menores, más calmados, y eso saca menos capitales de países como Colombia. Segundo, resultado de las elecciones parlamentarias en Estados Unidos. La marea roja de los republicanos no terminó ganando por completo y eso le da más gobernabilidad a la administración de Joe Biden y eso es bueno para la economía de Estados Unidos y la economía global. Y las otras dos noticias tienen que ver, una con Colombia y otra internacional. En Colombia, sin lugar a dudas, la aprobación de la reforma tributaria trajo más calma a los mercados porque puede garantizar estabilidad fiscal hacia adelante. E internacionalmente también, el que en Ucrania, el gobierno de Ucrania esté logrando con sus fuerzas ir controlando cada vez más territorio, parece estarle bajando un poco el volumen a la posibilidad de una guerra mucho más grave en el mundo. Vamos a ver qué termina sucediendo con esos misiles que se le escaparon. No sabemos si a Rusia o a Ucrania y que cayeron sobre Polonia. Ok, Mauro, pero esa es la situación general con el dólar, pero hay una segunda noticia, el PIB, ¿cuál es? Bueno, el dato del PIB también es bastante bueno. Vean, este gráfico lo sacamos de los informes del DANE y lo que nos muestra es el dato del tercer trimestre de este año que salió ayer. 7% de crecimiento. Algunas personas dicen, no, pues vean, qué buena noticia si se ha venido debilitando el crecimiento. Pero ojo, estos crecimientos de los primeros trimestres del año eran comparados con la crisis de la pandemia. Ahora ya las cosas son a otro nivel porque estamos comparando con trimestres buenos. 7% es bueno y seguramente habrá analistas que dicen, pero se está debilitando. Pero ya vamos a ir un poco más allá. ¿Por qué es bueno? Entre otras cosas porque las fuentes de crecimiento están más o menos equilibradas. No es solamente el petróleo, no es solamente el consumo. Vean el consumo privado creciendo casi 8%, bastante bueno. Vean la inversión creciendo 16%. Por primera vez la inversión está recuperando los niveles de antes de la pandemia y acuérdense ustedes, invertir es generar nueva capacidad productiva para la economía. Exportaciones 14,5%, es decir, crecimiento equilibrado desde distintos lados. Mauricio, si empezamos a mirarlo por sectores, ¿cómo está ese crecimiento segmentado de esa manera?
También relativamente equilibrado, no a todos los sectores les fue bien, todos crecieron, eso sí, pero vean un par de sectores medio quedados, el agropecuario y la minería. Una paradoja grande para la minería teniendo en cuenta el buen precio del petróleo, pero sectores que son muy generadores de empleo, que eso nos conviene a todos. La construcción, el comercio, creciendo 13%, 8%. El entretenimiento para ustedes que fueron al concierto de Bad Bunny y si no fueron fue porque no pudieron. El entretenimiento creciendo 37%. Todas estas son buenas noticias, sin lugar a dudas. Muy buenas noticias y absolutamente fascinante. O sea, nos la vamos a poder pasar en conciertos, en eventos, muy bueno. La fiesta no es eterna, Pipe. Hemos dicho varias veces en este programa que el año entrante va a ser más complicado en términos económicos, entre otras porque la gran turbina del crecimiento, que es el consumo, 2/3 partes de toda la demanda de la economía, se está empezando a debilitar. Ojo al índice de confianza del consumidor que saca Fedesarrollo. Vean ustedes la caída que ha tenido en el último mes, quizás por la reforma tributaria, quizás por las circunstancias de la inflación, quizás por el aumento de tasas de interés. Esto quiere decir que nos vamos a ir frenando poco a poco con unas implicaciones que habrá que evaluar para el PIB, Karen. Y esas implicaciones las vamos a evaluar de la mano de Sergio Olarte, economista jefe de Scotiabank Colpatria para Colombia. Así es, Karen, y para entender mejor qué significa este dato del crecimiento de la economía en el tercer trimestre, tenemos con nosotros a Sergio Olarte. Él es el economista jefe de Scotiabank Colpatria y nos va a ayudar a entender. Sergio, bienvenido a Impacto Económico. Mauricio, muy buenas noches, un gusto acompañarlos y un saludo muy caluroso a todos los televidentes. Estamos un poco confundidos, Sergio. 7% de crecimiento anualizado en el tercer trimestre. Hay gente que dice, salió súper bien, mejor que lo que esperaban muchos analistas. Pero hay otras personas que dicen, uy, se empezó a debilitar la economía. ¿Cómo evalúan ustedes este 7% del tercer trimestre? Pues Mauricio, el 7% definitivamente sigue siendo una buena noticia, sobre todo cuando lo comparamos con el resto del mundo. El mundo se está desacelerando de manera muy importante, estamos hablando de recesiones y nosotros creciendo 7% es muy interesante. Es muy interesante adicionalmente que la inversión en construcción de vivienda se ha venido fortaleciendo y eso, además de que es una buena noticia para la construcción, sabemos que ese sector es intensivo en mano de obra. Eso es muy positivo. Por el lado que no es tan positivo es que en el margen, es decir, de un trimestre a otro, el consumo de los hogares sí se está desacelerando un poco, pero todavía está robusto. Yo sí creo que es un dato muy importante, un dato que muestra que la resiliencia de la economía colombiana sigue estando ahí y que todavía no se ha venido afectando por esos números tan altos de inflación y por esas tasas de interés que tenemos en este momento. Detengámonos en esos dos rubros, Sergio. Muy bueno el dato de inversión, coincido contigo, la inversión logró los niveles que tenía antes de la pandemia por primera vez, pero el consumo es preocupante. ¿Qué tan grave es que el consumo se esté debilitando? Veíamos datos de la encuesta de Fedesarrollo que muestran la confianza del consumidor cayendo. ¿Ese es un motor grande, mediano, pequeño para la economía? Pues es muy grande. El consumo de los hogares por sí solo puede ser el 50% o un poco más de todo el Producto Interno Bruto de la economía en un año. Entonces, tener el consumo saludable es importante. Y ahí quiero ratificar, saludable. Crecer demasiado el consumo o crecer muy poco el consumo, las dos cosas son malas. Si estamos creciendo demasiado, pues la inflación nunca va a caer porque seguimos yendo independientemente de que los precios suban a restaurantes, viajes y de pronto nos estamos gastando la plata que no tenemos. Es por eso que yo creo que la desaceleración del consumo gradual de esta economía no es mala, es positiva en tanto podemos esperar una desaceleración de la inflación el próximo año. Ahora bien, si lo que sucede es que en el futuro cercano este consumo no se desacelera, sino que cae de manera importante, ahí comenzamos a preocuparnos. Por el lado de la inversión, creo que es muy positivo, hay que estar muy vigilante porque la construcción que estamos teniendo, recordemos que es la construcción que se viene de las viviendas que vendimos hace 2 años. Hasta que no haya un punto de equilibrio, los constructores no pueden comenzar a construir. Entonces eso hay que irlo viendo en el día a día, pero por ahora, por fin, vemos una inversión bastante bien, que eso nos da pie para pensar en una inversión que puede seguir siendo positiva, por fin, para el próximo año.
Y se acaba el año y hablemos del próximo año. Las cuentas de la gente hablan de una desaceleración grande de la economía. ¿Qué dicen las cuentas de Scotiabank Colpatria que están a cargo tuyo? Claro, definitivamente vemos una desaceleración por varias razones. La primera y más importante es que es mucho más fácil crecer sobre, por ejemplo, 10 que crecer sobre 100. Es decir, la base de comparación importa muchísimo. Y la verdad es que si el año pasado crecimos 10.6%, este año vamos a crecer 8%, cerca de 8%, entonces crecer sobre ese PIB tan grande que tenemos en este momento se vuelve más complicado y eso hace que naturalmente haya una desaceleración en el crecimiento, pero no quiere decir que no esté siendo la economía saludable. Sin embargo, también tenemos una inflación que es muy alta, la más alta desde el milenio, y adicionalmente el Banco de la República, para bajar la inflación, ha venido subiendo las tasas de interés. Eso hace que nosotros pensemos que el consumo de los hogares va a seguir desacelerándose y por ahí el crecimiento del país el próximo año puede ser de 2%. De hecho, nosotros somos de los más positivos en términos de crecimiento porque le tenemos fe, por decirlo de alguna manera, a la inversión de la economía. Si esta no se sigue acelerando como nos mostró el tercer trimestre, seguramente el crecimiento puede ser inclusive por debajo de 2%. Ahí está el pronóstico de Scotiabank Colpatria a cargo de Sergio Olarte, quien nos ha acompañado para entender este dinamismo de la economía que hemos conocido. ¿Qué significa? Gracias, Sergio, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero verlos pronto. Uno de los negocios más prósperos de los últimos años en Colombia, pero yo diría que en el mundo, es el del arreglo de las uñas. Pipe, la última vez que te hiciste la manicure, ¿pensaste el gran negocio que hay detrás? Uy, Mauro, pues la verdad yo no sé mucho de uñas, pero con todo lo que me ha dicho Karen ya estoy a punto de ir, pero sobre todo ella sabe mucho más. A ver. Bueno, yo averigüé muchísimo con esta nota, pasé a hacerme el manicure y en este momento hay más de 100.000 manicuristas en todo el país. Y un gran negocio detrás. El negocio de las uñas, con las uñas felinas de Karen, la nota de Karen. La industria de la belleza no para. Según Confecámaras, antes de la pandemia había registro de 44.300 peluquerías y empresas relacionadas a este sector, cifra que aumentó al reactivarse la economía luego del confinamiento. Solamente en Bogotá, las peluquerías mueven aproximadamente 500.000 millones de pesos. Aparte de peluquerías, ahora existen en todo el mundo lugares especializados en uñas. Es un mercado que toma cada vez más fuerza. Y en Colombia esta industria no se queda atrás. Estamos visitando el Imperio de las Uñas, un emprendimiento que es ejemplo de cómo se pueden aprovechar las tendencias de negocio para escalar rápidamente. Adicional, voy a aprovechar para hacerme un retoque que necesito. La industria de las uñas es una industria que lleva más de 30 años tratando de posicionarse en el mercado como una profesión. Y este gremio ha tenido una transformación invaluable, o sea, es algo que ha pasado que ha hecho que se transforme y seamos una profesión que estudia, que se capacita, que se actualiza, y eso ha hecho que muchas personas quieran pertenecer a este gremio, empiecen a soñar con esta profesión. El negocio de las uñas abre puertas para quienes quieran emprender. El valor de estos servicios oscila entre 80.000 pesos hasta 250.000 pesos, dependiendo del material utilizado para el manicure y la complejidad de su diseño. Sin duda es un negocio lucrativo, que además tiene diferentes categorías comerciales. En el Imperio de las Uñas no solo se ha posicionado las uñas, sino también las cejas. A través de la academia brindan asesorías y también ofrecen sus propios productos de belleza. Nosotros nos posicionamos en el mercado con el acrílico, sin embargo ahora hay muchas nuevas tecnologías, métodos, formas para las uñas, pero en general lo que quiere el cliente o lo que recibe de mejor manera es poder plasmar su personalidad en un set. Hacer lucir las uñas de manera creativa es posible a través de diferentes opciones como lo son uñas tradicionales, acrílicas, semipermanentes, artísticas, no polish, entre otros. Se estima que en el país por el negocio de las uñas se generan más de 100.000 empleos y cada vez están mejor remunerados, puesto que existe una gran variedad para hacer, por ejemplo, con esmalte semipermanente o uñas acrílicas. La idea surge desde
la necesidad de trabajar realmente de una familia pues común acá en Colombia. Y mi hermana comienza a hacer domicilios con su maleta hace 5 años y pues bueno, ya llevamos 4 años constituidos como empresa. Tenemos 5 sedes acá en Bogotá, cubrimos como toda la zona, cualquier persona ubicada en cualquier punto puede atenderse y además pues tenemos una sucursal en Cali y pues con idea de seguir creciendo tanto nacional como internacionalmente. Y es una suerte que hacerse las uñas no pase de moda, porque esto ayuda grandemente a la reactivación. De hecho, el Imperio de las Uñas logró abrir 2 sedes nuevas en la ciudad de Bogotá durante la pandemia y después de la misma logró abrir sedes en otras ciudades. Cerca de 100 personas hacen parte del Imperio de las Uñas, un negocio de 2 emprendedoras que iniciaron con domicilios y que ahora se proyectan como una de las empresas del sector belleza con más rápido crecimiento en nuestro país. La industria de la belleza abre la puerta a nuevos empleos de manera sostenible y dignificando la profesión de las manicuristas. Poco a poco Perú se metió por todos lados, que la cocina peruana, que Machu Picchu, que los viajes. Karen nos ha hecho notas desde Perú. Todo eso gracias a estrategias de promoción de Perú. ¿Cómo lo hacen? No se pierdan la entrevista que tenemos a continuación con Amora Carvajal. Ella es la presidenta de PromPerú, que nos explica en qué consiste Expo Perú, que se hace esta semana en Colombia. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana, pero también de la economía regional. Y cuando hablo de la región hablo de los grandes vecinos, de los buenos vecinos, vecinos con los que estamos cumpliendo 200 años de relaciones. En este caso estamos hablando de Expo Perú, que es un evento que por primera vez se va a celebrar fuera de Perú y se está celebrando esta semana aquí en Colombia. Pero para explicarnos todo esto tenemos con nosotros a Amora Carvajal, la presidenta de PromPerú. Bienvenida, Amora, a Impacto Económico. Hola, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es Expo Perú y cómo es esto que la primera vez que lo sacan de Perú lo traen a Colombia? Bueno, nosotros hemos, como PromPerú, que es la agencia de promoción de las inversiones, el turismo y las exportaciones, hemos estimado conveniente hacer una gran presentación de las posibilidades que se tienen de que el empresario tiene para ver al Perú como un destino, ya sea para el turismo, para inversiones, para invertir, para exportaciones también. Y qué mejor, pensamos nosotros, que iniciar esta roadshow por toda Latinoamérica con Colombia. Como tú lo dijiste, Colombia, estamos cumpliendo 200 años de relaciones, es importantísimo. Además, estamos viniendo con empresas exportadoras que están buscando hacer match con empresas colombianas. Tú sabes que Colombia es un socio estratégico, sobre todo para productos de agro, muy importante. Hay muchas inversiones también colombianas en Perú. En los últimos 20 años te puedo decir que tenemos muchísimas inversiones, más de 4.600 millones de dólares invertidos de los colombianos, de ustedes, en Perú. Y en los últimos 5 años, en sumatoria, hay más de 550 millones de dólares invertidos de los colombianos en Perú. Entonces, hay una oportunidad muy grande. Tú sabes que compartimos idiosincrasia, idioma y también el tema logístico, la cercanía es muy fácil para hacer negocios entre nosotros. Los lazos entre Colombia y Perú se profundizaron más o menos desde los años 90, justamente con la comunidad andina, con esa libertad de comercio, con esa libertad de mercado, y nos hemos convertido hasta cierto punto en una especie de hermanos siameses, no solo en el comercio y la inversión, sino también en el desempeño económico. ¿Cómo ha logrado Perú mantener esa estabilidad en crecimiento económico? El siglo pasado hablábamos de Chile, la gran estrella regional. Este siglo hablamos de Perú. ¿Cómo han logrado eso ustedes? Bueno, nosotros tenemos una política económica estable. También es importante nuestra Constitución. También dice que tenemos el trato igualitario, tanto para inversionista nacional, peruano en este caso, como el extranjero. Tenemos una política fiscal importante, bajo riesgo también. Tenemos poca inflación también. Tenemos dentro de la región, somos el país que tiene menor riesgo país.
y bueno, y eso se debe justamente a la política que ha tenido el gobierno peruano en los temas económicos y fiscales, justamente. Así que el Perú, estamos acá en la Expo Perú, justamente promocionando las ventajas que tienen los colombianos para mirar al Perú como un país de oportunidades, un país para poder invertir y sentirse seguros que hay muchísimo por hacer. Hay una pregunta ineludible de personas que nos ven en este momento y es, yo oigo que hay cierta inestabilidad política en el Perú, que hay una gran rotación en el Poder Ejecutivo, en la presidencia, y no obstante esa rotación, ese nivel y esa calificación de riesgo y estabilidad económica son hechos duros, son hechos constatables. ¿Cómo se logra ese divorcio entre la incertidumbre política hasta el punto que ella exista y esta estabilidad económica, Mora? Bueno, ruido político creo que hay en todas partes, pero lo importante es que somos un país estable y eso es lo que estamos justamente aquí en Bogotá mostrando, que hay muchas ventajas y la parte económica, como ves, no afecta todo el ruido político. Así que nosotros seguimos adelante, seguimos promocionando y mostrando a Colombia, el resto de la región, las oportunidades que tenemos, que ofrecemos Perú para ustedes. Eres una persona con mucha experiencia en la política pública alrededor del comercio, la inversión, la internacionalización, y en ese sentido es importante para nosotros aprender de los éxitos de ustedes. ¿Cómo hacen para posicionar a Perú y su gastronomía y a Perú como destino turístico como lo han logrado? Y felicitaciones de paso. Muchas gracias. Creo que el gran éxito es la continuidad y la marca país, la marca Perú, que el próximo año en marzo cumple ya 12 años de lanzada, ha sido un caso de éxito y de estudio. Está hace 2 semanas con representantes de la OMPI y con otras universidades, academias. Siempre me dicen el caso de la marca Perú es un caso de éxito y creo que eso es importante resaltar porque detrás de la marca Perú está todo el sector público y privado que justamente estaba convencido que necesitábamos una marca país que promueva las inversiones, el destino Perú como turismo, las exportaciones y obviamente la gastronomía y toda la cultura que se llama Perú. Parte de esa promoción es Expo Perú, que está en esta semana aquí en Colombia. Y para explicarnos los alcances y los objetivos hemos tenido con nosotros a Amora Carvajal. Ella es la presidenta de PROMPERÚ y ha estado con nosotros en Impacto Económico. Muchas gracias, Amora. Gracias, Mauricio, por la invitación y espero que los colombianos les guste Expo Perú y viajen a Perú porque Colombia es un país hermano y la verdad que me ha sorprendido mucho los números. Hay muchos colombianos que este año están viajando a Perú. Hasta ahora tenemos más de 90.000 colombianos que han decidido elegir el destino Perú, lo cual nos alegra muchísimo. Ustedes pueden ser el 90.001 inmediatamente. Gracias, Amora. Gracias, Mauricio. Oye, ¿sí viste que Pipe va a hacer una nota de un carro colombiano que va a competir en las grandes carreras internacionales? Mauricio, yo no le creo nada. ¿Cómo va a haber un carro colombiano? Ni siquiera ha llegado, se debe haber venido en el carro. Pipe, bueno, queremos saber cómo es el tema del carro colombiano que va a competir internacionalmente. Ahí los escuchaba y sí, hay un carro colombiano hecho y diseñado en Colombia y ya está vendido el primer carro para Estados Unidos. ¿Será verdad tanta belleza? Carros colombianos hechos en Colombia que compiten internacionalmente. La nota de Pipe. Este es el primer carro diseñado y hecho aquí en el país para carreras de larga duración. En Impacto Económico vamos a ver desde cuándo lo están haciendo y quiénes están detrás de este carro. El LR01 es toda una novedad en el mundo del automovilismo en Colombia. Será el primero de este tipo que está en las grandes carreras de alta duración, cumpliendo todos los estándares de seguridad. Hay diferentes categorías donde el carro puede correr. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos el Campeonato Nacional de Automovilismo, donde hay categoría de prototipos, entonces ahí podría entrar nuestro carro a competir. Están las 6 horas de Bogotá, que es, digamos, la carrera más emblemática que se hace en Colombia. Y hay diferentes categorías alrededor del mundo donde el carro podría entrar a competir.
El auto ya ha competido en el país y pasado las más duras pruebas. Nosotros quisimos hacerlo con los más altos estándares de seguridad, precisamente por eso pues estamos usando un chasis que es bastante seguro. Tenemos nosotros la posibilidad de hacer simulaciones de esfuerzos, de ver realmente dónde puede llegar a fallar el chasis, hacer simulaciones de impacto. Este es el LR01, un carro, un proyecto que empezó hace años y que busca un sueño. Nuestro mercado más importante yo creo que va a estar en Estados Unidos, ¿sí? Aunque queremos cubrir también el mercado latino, que es un mercado también bien interesante en diferentes países latinoamericanos. ¿Por qué hacer este carro en Colombia? Es buen negocio porque la mano de obra nuestra es mucho más económica a los países donde fabrican carros hoy en día, ¿sí? Este tipo de carros los fabrican en Alemania, en Inglaterra, en Italia, donde la mano de obra es más costosa. Entonces podemos aprovechar, digamos, esas ventajas y también aprovechar el conocimiento de las personas de aquí de Colombia. En el proyecto Julián no ha estado solo. Es importante que la gente sepa que es un proyecto desarrollado por gente colombiana, por ingenieros colombianos, que se den cuenta pues que no hay cosas imposibles, hay que soñar y hay que trabajar. Y más allá de su equipo, en el LR01 Industria Nacional ha habido una enorme mano amiga. Nos han apoyado, la federación nos ha apoyado, el autódromo, las diferentes marcas. Entonces yo creo que hemos encontrado un buen apoyo. Esta es la historia de este auto de carreras de larga duración que empieza a poner la parada en Colombia. Y que espera ser el piloto para la puesta en marcha de un sector del automovilismo colombiano que le apueste al diseño y realización de este tipo de coches. Y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero hay preguntas que me quedan rondando. Te iba a preguntar si te ibas a hacer las uñas, pero como no le jalas a eso. Un momentico, porque definitivamente Karen me convenció. No me haría el modo salvaje, pero sí hay unos modelitos que me convencieron. Bueno, para salir a montar en el carro colombiano en las competencias internacionales. Pues hasta ahí tampoco, porque 200, 300 kilómetros por hora. Sí, eso es brutal. Uy, en cambio, a mí me encantaría probar ese carro. ¿En serio? Sí, me encanta la velocidad. Bueno. Voy a ir a probarlo, me voy a programar también. Bueno, a programarse también. Y ustedes, prográmense para seguirle el pulso al dólar, al PIB, al empleo, a todo lo que ustedes tengan alrededor, porque aquí en Impacto Económico volvemos en 8 días para seguirle el pulso a las circunstancias que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo desde nuestros estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.